Mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor en esta tarde, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a hacer la oración en esta tarde por los enfermos. Señor Jesucristo, ante su divina y santa presencia, mi Señor, le doy gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia, porque usted nos ha tenido, Señor, con salud y con vida, junto a mi familia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted ha estado con nosotros y no lo ha dejado nunca, mi Dios. Padre Santo, en esta hora le pido que me lave, me limpie, Señor, descontamine mi vida para poder dirigirme, Señor, a su presencia, Señor. Padre eterno, mi Dios amado, en esta hora yo le clamo, Señor, por aquellos, Señor Jesucristo, que están enfermitos, Señor amado. Padre eterno, hay muchos, Señor Jesús, que están en los hospitales, Señor. Mire, Dios mío, en esta hora usted tenga misericordia por ellos, Señor. Yo le pido por ellos, Padre Santo, para que usted pueda glorificarse en su vida, Señor. Pueda usted manifestarse, Señor Jesucristo, en su dolencia, en su enfermedad, en su angustia, Señor. Esté con ellos, Señor. Padre eterno, le clamo, Señor Jesucristo, por todos mis hermanos, Señor. Los hijos, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos, los esposos, las esposas, Señor, que salen a trabajar diariamente, Señor. Usted tenga misericordia, Señor, los guarde, los cuide, los proteja, Señor, de todas las cosas, Señor Jesucristo, que hay en esta vida, Señor. Padre eterno, yo le ruego, Señor Jesucristo, por aquellos que han estado enfermos, Señor, y han pedido la oración. Muchos se han recuperado, Señor Jesucristo, y damos la alabanza y la gloria para usted, mi Dios amado. Aquellos, Señor, que siguen enfermitos, pedimos por ellos, Señor. Padre amado, por nuestra hermana Fulvia, Señor, y por muchos hermanos, Señor Jesucristo, que están sufriendo en estos días, Señor. Padre eterno, pedimos, Señor Jesucristo, por nuestros hijos que salen a trabajar diariamente, Señor Jesús, por todos aquellos, Señor, que necesitan su protección, amado, por los enfermos, Padre eterno, por los que cuidan los enfermos, Señor, por aquellos que cuidan ancianos, Dios mío, que el que cuida a los niños, Padre eterno, usted sea con ellos, mi Señor amado. ¿Qué podemos pedirle, Señor, cuando usted, Señor, está en todas partes? Conoce cada corazón, cada vida, Señor. Padre amado, por aquellos que están pasando dificultades, problemas y angustias, Señor, pedimos por ellos también, Señor Jesucristo. Usted coloque la paz, Señor, la comunión en cada vida, Señor. Padre eterno, Dios mío, pedimos, Señor Jesús amado, por nuestros hermanos que trabajan día, Señor, en día también, Dios mío, en las cosas suyas, Dios mío amado. Dele, Señor, sabiduría a cada uno, entendimiento en su palabra, Señor. Manifiéstese, Señor, con poder y gloria, Señor Jesucristo, en su vida, Dios mío. Padre eterno, Señor, ¿qué más podemos pedirle? En esta hora le pido una bendición para todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, y que un día podamos vernos, Señor Jesucristo, poder, Señor, juntos alabar y glorificar su santo nombre. En esta hora le pido una bendición grande a que del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Diga, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, que se va a encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Señor, bendiga su palabra. Dios nos ayude cada día. Sabemos la gran responsabilidad de nosotros los cristianos. Como decía nuestro pastor un día, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También mi hermano Jimmy hablaba claramente que muchas veces nosotros no miramos a nuestro prójimo. En realidad esa es la realidad de hoy en día. A lo mejor algunos lo hacen, pero no todos. Y que debemos cambiar. Bueno, vamos a pasar a la palabra. Dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muchas veces nosotros en la congregación hacíamos eso, mis hermanos, y hoy en día necesitamos
la fortaleza de Dios en nosotros para dar ánimo al caído, al de manos caídas, de rodillas, paralizadas. Y es necesario, como decía anteriormente, orar al Señor fervientemente. En todo momento, todo lo que esté pasando en nuestra vida es orar. Orar, permanecer, fortalecernos. Como dice la Escritura, dice en Job 4, 3, versículo 4, dice: He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezabas, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. ¿Cuántas veces nos hacíamos eso, mi hermano? Como cuando predicaba, el Señor nos utilizaba para dar fuerza al que estaba débil, al que estaba necesitado, al que realmente necesitaba de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros necesitamos de aquella palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es importante fortalecernos hoy en día, donde hay tanta tentación en este mundo. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Conocemos las sendas que nos trazó el Señor, es un camino recto, una senda perfecta, y nos habla la palabra de Dios que debemos examinar nuestra vida, nuestro caminar, que nos apartemos del mal, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón sea purificado delante de la presencia de Dios, llevarlo todo en oración a la presencia de Dios, porque eso es lo más importante, examinar la senda de nuestros pies. Como decía el salmista, decía: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es verdad, mi hermano, muchas veces nuestros caminos son tan desordenados en la vida espiritual como carnal, mis hermanos, para guardar las ordenanzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Son hartas las ordenanzas que Él tiene en nuestra vida, en su palabra, en que nosotros conocemos su palabra, que la guiamos en nuestro corazón, mis hermanos. También dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es importante hoy en día la santidad en nosotros, mis hermanos. Pablo decía en su palabra, Pablo nos hablaba que él muchas veces tuvo que hacerse débil para con los débiles, para darle a conocer la palabra de Dios a aquellos que necesitaban, para salvar sus vidas, como el Mesías lo hizo, como Jesucristo lo hizo. Vino a sacar de la cárcel a aquellas personas, a dar vista a los ciegos, mis hermanos. Pablo, imagínese camino a Damasco, el encuentro con Jesucristo. Él conoció aquello, eso maravilloso que él le salió a su encuentro, Jesucristo. Aquello maravilloso que en la vida le puedo haber enseñado. Imagínese Pablo que solamente se haya quedado con el encuentro con Jesucristo. Pero él hizo todo lo contrario, mis hermanos, predicó. No le importó la condición de las personas, le predicó, enseñó. Es lo que nos falta a nosotros muchas veces, anunciar la palabra de Dios a aquellos que necesitan, a aquellos que realmente necesitan hoy en día, sobre todo, mis hermanos. La gran tarea que le dio a sus discípulos, ir y predicar el Evangelio a todos, mis hermanos. Es lo que hoy en día a nosotros nos corresponde, mis hermanos. Cuenta daremos al Señor. Cuenta daremos si realmente hicimos la palabra de Dios en nuestra vida. Fácil es predicarla, como dice el pastor, pero ponerla por obra, solamente nuestros sellos. Muchos nos podemos excusar, pero Dios conoce nuestro corazón, nuestra vida. Dios conoce nuestro actuar, conoce mi vida, pero cada uno se conoce a sí mismo, mis hermanos. Pero delante de Dios no podemos justificarnos más ya, mis hermanos. Como le leías, decía: seguir la paz con todos y la santidad. Santidad es algo que nos pedía el Señor, siempre nos ha pedido. Buscar la comunión con Él, la santidad, la perfección, limpiar nuestra vestidura, toda nuestra vida espiritual dentro de nosotros. Sabemos que Él nos quiere perfecto en la vida. Así que sigamos, decía Romano, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Apartarnos del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y así viviremos, mis hermanos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Qué importante. Muchas veces ni siquiera queremos agradar a nuestro prójimo. Es difícil, mis hermanos, es difícil agradar a los demás cuando uno tiene que hablarle la verdad a los demás. Es difícil edificarnos nosotros mismos o vernos, este hermano está hablando ya, no lo veo, no lo quiero ver. Apago el celular muchas veces, pero ya está repitiendo lo mismo muchas veces, dice su palabra. Dios nos ayude, Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, mis hermanos. Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Eso es lo que pensaba Pablo. No solamente el beneficio que él tenía en su vida, de tener ese encuentro, como le decía anteriormente, sino para que sean, sino el de muchos. Él pensaba en sus hermanos, él pensaba en los demás, para que también fueran salvos. No solamente sabemos que la salvación es personal, pero también debemos compartir este pan, estos frutos que llevamos por dentro, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia a las personas, porque también son almas que deben salvarse. Como dice el pastor en sus predicaciones, son almas que deben, almas para Dios. Todos sabemos que todo lo que hay en la creación de la tierra, ser humano, todo lo que hay es de Dios. Pero también nosotros tenemos una gran labor. En Corintios 9:22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Mire el pensamiento de Pablo, mis hermanos. El pensamiento. Mire lo que dice al final, para salvar a alguno. Eso es lo que nosotros hacíamos antes. Cuando estábamos llenos del primer amor, salvamos, anunciamos, hablábamos con amor, llegábamos al corazón, a la intimidad del hombre, mis hermanos, y estaba allí siempre. Dios nos ayude cada día a mejorar nuestro caminar de esas sendas que nos trazó el Señor un día. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sabemos que la palabra de Dios nos habla claramente. En el Antiguo Testamento el Señor le hablaba a su pueblo por medio de Moisés, de Josué. Y aquí nos habla hoy en día a nosotros la palabra. Nos habla individualmente. Miren lo que dice en Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hoy en día podemos hablar muchas cosas, y hoy el Señor nos advierte por medio de esta palabra que no vayamos a las tentaciones de este mundo hoy en día, como les advertía al pueblo de Israel antiguamente. Así también nos advierte a nosotros el Señor. No sea que haya entre vosotros varón. Nos habla de nosotros, las mujeres, de la familia. Podemos comparar la tribu a nuestra comuna, a este país, hermano, que vaya a la maldad, y estamos viendo que este país va directo a la maldad. Hay mucha maldad, está creciendo la maldad en nuestro país, a dioses ajenos, lo que nos habla para ir a servir a los dioses ajenos. Pero a lo mejor no, si comparamos aquellos tiempos con hoy en día, porque la palabra es presente, mis hermanos, Dios nos aparte, Dios nos ayude, nos dé la fuerza a cada uno de nosotros a no ir tras el pecado, a lo carnal, porque sabemos que la carne nos lleva a la muerte, mis hermanos, pero las cosas espirituales, lo que es la oración, el ayuno, palabra de Dios, y no conformarnos con decir, yo conozco la palabra de Dios, yo me la aprendo, yo la sé, pero muchas veces nos quedamos con aprendernos la escritura y no ir más allá de lo espiritual, mis hermanos. Hay cosas preciosas que nos tiene preparado el Señor, mis hermanos, cosas hermosas, cosas bellas, revelaciones que nos insta a hablar el Señor.
Yo sé que muchos de ustedes son atalayas en la presencia de Dios y hay muchas revelaciones que el Señor le ha indicado. De esas revelaciones no se las guarde, mis hermanos, porque es compartirlas. No piense, el que va a murmurar, van a criticarme, van a decir esto otro. Piense en lo que Dios le está dando a su pueblo. Edificación. Y ahí el que se come ese fruto, mis hermanos, le va a alimentar su vida espiritual. Dios le va a cuidar, le va a proteger, porque Él no es hombre para mentir. Nosotros no somos, los hombres nos podemos comprometer, pero el día de mañana se nos olvida. Por eso es importante, mis hermanos, el entender y comprender la palabra del Señor, el entender a nuestro prójimo, extender la mano, hablarle, como Pablo lo hacía, mis hermanos, como Pedro cuando vio el lienzo, aquel lienzo, y después en la visión fue llevado aquel hombre. De ahí comprendió él que Dios no hace excepción de personas, mis hermanos. Lo puedo explicar así, de esa manera, porque no tengo la capacidad de aprenderme un versículo, pero lo puedo entender de esa manera, mis hermanos. Que hoy en día Dios no hace excepción de personas, sino que es clamor de nuestro corazón. Él ve lo más interior y todos sabemos aquello, mis hermanos. Pueden haber muchas amarguras, muchas cosas dentro de nuestro corazón que nos apartan de la gracia de Dios. Y la pregunta que me hacía el Señor, ¿estaremos todos preparados, mis hermanos? ¿Cómo estará nuestra preparación hoy en día con Dios? ¿Cómo nos está apartando las cosas? En el último versículo decía cómo nos apartan las cosas de este mundo, mis hermanos, de la presencia de Dios. A lo mejor a mí, no lo sé a usted, no quiero juzgarle, pero usted conoce su vida, mis hermanos. Mire, con conclusión hablada de esta palabra, podemos decir que en el primer versículo nos ayuda y nos fortalece el Señor. Nos recuerda que Él viene y nos da la fuerza. Él nos fortalece a través de como Él quiere, a través de su palabra, de la oración, a través de los sueños, de visiones. Él nos fortalece de todas formas, mis hermanos. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. También nos habla que examinemos nuestro caminar, como Él nos examina, como Él nos observa. Muchas veces la iglesia nos observaba, estaba sentado delante, nos observaba, nos observa. Su presencia nos observa cada día en nuestro comportamiento, en nuestro hogar, en nuestro andar, el cómo estamos sembrando su palabra, mis hermanos. Siempre nos está observando. Nos habla también de que no nos apartemos, que nos apartemos del mal y que no nos apartemos de él, que nos apartemos solamente del mal, de nuestros malos pensamientos, de lo que hay, las amarguras de nuestro corazón, las ataduras, muchas cosas que nos atan y nos apartan de él, muchas veces nuestros pensamientos de qué va a decir mi hermano, mi hermana, mi pastor, y qué va a decir todo. Padre, tenga misericordia de nosotros, de que nos arrastró, de que nos arrastra hoy en día, mis hermanos, y que no busquemos nuestro propio beneficio. Muchas veces buscamos nuestro propio beneficio y no pensamos, como decía mi hermano Jimmy, en nuestro prójimo. No pensamos en aquellos que necesitan palabra del Señor. No solamente nosotros somos salvos, mis hermanos. Jehová le hizo una promesa a Abraham, que como la arena, como las estrellas, así también van a ser salvos. Dios Él sabe a quién le va a dar la salvación. Podemos quedar fuera de aquella salvación si no lo limpiamos, no nos purificamos conociendo su palabra. A lo mejor alguno otro no conoce su palabra, pero hace la voluntad que Dios está escrito, mis hermanos. Y es la realidad, es muy real eso. Y por lo último, Dios nos pide que nos alejemos de todo mal y que nos acerquemos a Él, olvidándonos en forma individual de todo lo malo, de todo lo que nos ensucia nuestra vida espiritual, mis hermanos.
hoy en día mucha necesidad hay, mis hermanos. Las angustias en nuestros corazones, no solamente en nosotros, las preocupaciones. Veo las preocupaciones de muchos hermanos, hermanas, en sus cadenas de oración, pidiendo cadena de oración. Dios bendiga a mi hermana Fulvia en este momento, a todos mis hermanos que están enfermos, no solamente de la carne, sino del espíritu, mis hermanos. Porque también nos decaemos espiritualmente, como decía el versículo, los brazos caídos, las rodillas débiles. Y necesitamos hoy en día de Dios, mucho de Dios, mis hermanos. El que se acerca, el que golpea, se le abre. Si nosotros nos acercamos, es acercar siempre. Esa es la ayuda que nos tiene el Señor siempre en nuestra vida, mis hermanos. El reconocer nuestros caminos, nuestros errores, nuestras faltas. El reconocerlo a Él sobre todas las cosas. Como dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque Él verá a Dios. La bienaventuranza nos habla bien claro. Muy claro, mis hermanos. El de limpio corazón verá a Dios. La limpieza es importante en nosotros, mis hermanos. Buscarle a Dios con honestidad. ¿Sabe? Días atrás el Señor me ha molestado una voz, decía, a lo mejor voy a ser repetitivo en las cosas que a lo mejor han escuchado. Juntar alimento y agua. Esa era la voz, advierte a mi pueblo, que junte agua y alimento. Y me decía, sobre todo 3-4 veces durante 2 días, me decía esa voz, advierte a mi pueblo. Dios nos ha hablado mucho, mis hermanos. No hagamos oídos sordos a lo que nos habla el Señor. No hagamos oídos sordos a lo que Él nos habla. Él ve lo que nosotros no vemos, pero Él nos revela. Él revela con claridad las cosas que hace. Y yo sé que hay revelaciones en todos sus atalayas. Algún día vamos a tener que pararlo delante de Él y decir si dije o no dije. Pero no habrá justificación ese día. El que quiere ver la gloria de Dios, como dice el pastor, yo quiero ver a Isaías, a Jesús, a los profetas. Todos queremos ver aquello, mis hermanos, todos. Abrazarnos a Él y llorar en sus brazos, pero no de tristeza, sino de gozo, de alegría. Todos queremos salvar a nuestras familias, todos queremos ver a nuestros hijos salvos. Pero dice la palabra que debemos esforzarnos, dar un esfuerzo en la vida, darle esfuerzo. Muchas veces la pereza, el quehacer, los afanes de este mundo nos apartan de Dios, lo que decía la palabra, nos aparta de Él, nos aparta de su presencia, nos aparta de todo, mis hermanos. Cuando Dios nos quiere unido a Él, nos quiere junto a Él, para protegernos de verdad, mis hermanos. Porque cuando uno se aleja, viene el mal. Usted puede leer, yo sé que ustedes saben, conocen la palabra perfectamente, lo que el tiempo de Moisés, de Israel, en Egipto, mis hermanos. Si podemos llevar a Egipto hoy en día, vemos las plagas en el mundo, en las naciones, mis hermanos. Vemos que la palabra se va cumpliendo cada día. Acerquémonos al Señor, mis hermanos. Acerquémonos. Es tristeza, aflicción en nuestro corazón. De ver, de pensar, de solo pensar un familiar que no lo voy a ver cuando se entierren, mis hermanos. Esos familiares que han partido, qué tristeza, qué rabia cuando el gobierno te pone que dice que no puedes ir a un entierro, mis hermanos. Pero ahí está el poder de Dios, mis hermanos, cuando Él nos ha hablado. Él nos ha dicho grandes cosas, vienen para la nación escritas, están, mis hermanos, cuando Él nos habla con todo su corazón y con toda su fuerza, con toda su mente, con todo, con el amor que un padre puede tener hacia un hijo. Pero muchas veces nosotros como hijos no escuchamos a nuestros padres, cuanto más a nuestro Dios que no le vemos, mis hermanos. Siempre está ahí diciéndolo, endereza tus sendas, endereza tus caminos, que no te salgas ni a la izquierda ni a la derecha, que no cojees, limpia tu corazón, limpia tu vestidura, endereza, siempre está advirtiéndonos, siempre nos está hablando de una manera y otra, mis hermanos, siempre nos está diciendo el buen camino de la vida. A lo mejor va a ser molesto escuchar todo esto, mis hermanos, pero es para beneficio de nuestra vida.
Tómelo en su corazón, tómelo porque Dios le ama, mis hermanos. El lugar es un lugar celestial. Allí brillará como la luz. No quiera ir a un lugar oscuro, mis hermanos. Busque al Señor, busquemos al Señor. Yo sé que hay unidad en el Espíritu, mis hermanos, cuando alguien está afligido, cuando mis hermanos cayeron enfermos, yo sé que muchos ayunaron, no por un aviso en el celular, sino porque el Espíritu de Dios le molestó en su corazón. Porque el Espíritu de Dios nos enseña a amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanos, a hermanos y hermanas, a los pequeños, por amor, porque Él los ama también, porque Él nos amó primero, nos escogió para eso, mis hermanos, para entregar palabra a nuestro prójimo, para fortalecer nuestras piernas, para fortalecer nuestros brazos caídos y levantarlos, como lo hacían con Moisés cuando se cansaban sus brazos, ¿qué hacían? Levantaban sus brazos, mis hermanos. Cuánta enseñanza nos ha dado el Señor hasta el día de hoy, mis hermanos. Cuánto amor nos ha entregado el Señor. Y muchas veces pereza en nosotros. Pereza en mi vida para orar. Pereza en mi vida para apartarme del mal. Levantar vuestras manos caídas. Es difícil hoy en día. Es difícil, pero no imposible para Dios. Cuando buscamos a Dios en lo poco, Dios nos bendice. Hoy en día lo material quedará, pero que sea una bendición espiritual sobre nuestras vidas. Esa vida espiritual que puso en nosotros, mis hermanos. Que un día con sacrificio hablamos. Con sacrificio el Señor dio su vida por nosotros. Hoy día está a la diestra del Padre. Como Él dijo, mi Padre trabaja. Yo sé que no está sentado mi Señor. Yo sé que está preocupado, preparando todo. Yo sé que está preocupado, preparando cada cosa, viendo cada detalle, mis hermanos, para que podamos llegar a su presencia. Porque usted como mujer o como padre, como esposa, o cuando pololeaban, todos se preocuparan para su matrimonio. Usted como marido o como mujer en ese tiempo, cuando pololeábamos, nos preocupábamos. Cuánto más nuestro Señor para las bodas del Cordero. Piense, mis hermanos, pensemos en nuestro Dios, pensemos en lo que Dios nos ha enseñado, pensemos en su grande amor y misericordia que Él ha tenido con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con todo. Gracias al Señor, que Él sea alabado siempre, que la gracia de su poder sea para con nosotros. Dios bendiga esta palabra maravillosa en su vida, mis hermanos. Fuerza, ánimo. Animemos los unos con los otros, mis hermanos. La fuerza viene del gran yo soy. Hay debilidades. Si tiene que entregarle una palabra a su vecino, no piense en lo que le hizo, lo que no le hizo. Dígale, Dios le ama. Dígale a alguien que Dios le ama. Muchas veces nos quedamos con tantas cosas callados. Pero vendrá el día, un juicio. Vendrá un juicio. Y allí nadie me escapará. Nadie, mis hermanos. La fuerza sea para con todos, mis hermanos. Grande y poderoso nuestro Dios. Guardar vuestros corazones. Con esto termino. Guardad pues que vuestros corazones no se infatuén y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Guardad nuestros corazones, como dice la palabra. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón, mis hermanos, para entender y comprender la sabiduría de Dios, el amor. Como dice el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Él siempre está escuchando su oración, mis hermanos, su ruego.
Dios los bendiga, que sean muy enorme bendecidos de parte del Señor. Fuerza, ánimo, de arriba, que Dios nos ama. Sigamos adelante en este caminar. Dios nos cuide donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Su cobertura, su armadura espiritual sea en nuestra vida, en nuestros hogares, y que Dios proteja nuestros hogares con toda armadura espiritual, con sellos espirituales, mis hermanos, que hoy lo necesitamos mucho. Yo sé que muchos han pasado aflicciones. Dios está con ustedes, mis hermanos, y con cada uno de nosotros. Él es que pelea la batalla por nosotros. Sean enormemente bendecidos de parte de Dios. Y que el amor de Dios esté en cada corazón y en cada vida. Gracias a Dios por su palabra. Amén. De momento ya olvidado, que no se olvidará el gozo que sentía cuando a mí tú venía y fluía tu amor. Recuerdo que oraba y allí tú me tocabas, llenabas tú mi ser, renovabas mi vida, curabas mis heridas, no lo comprendí. Quiero volver al tiempo aquel, cuando nada importaba. Alabarte era mi devoción, tenerte era mi dicha. Quiero volver al tiempo aquel, cuando todo era gozo. Alabarte era mi devoción, sentir que era hermoso. No puedo olvidar cuando me visitaba, llenaba tú mi ser. Lágrimas de gozo brotaban por mis ojos, no lo puedo olvidar. Recuerdo no importaba el tiempo que pasaba, alabándote, Señor. Para mí era alegría estar día tras día sirviéndote, Señor. Quiero volver al tiempo aquel, cuando nada importaba. Alabarte era mi devoción, tenerte era mi dicha. Quiero volver al tiempo aquel,